Santo Dios para siempre. Esta tarde, amados hermanos, queremos comenzar una serie de mensajes. Y la serie la hemos titulado El poder sobrenatural de Dios. El poder sobrenatural de Dios. ¿Escuchó eso? El poder sobrenatural de Dios. En todos estos domingos estaremos hablando del poder sobrenatural de Dios. Porque nosotros queremos que esta iglesia sepa que el Dios que nosotros servimos es el Dios todopoderoso. Hay algunos que no están aquí, hermano. De verdad, tienen su mente en otro lado. Y yo quisiera que estuvieran aquí todos. Si usted dedicó un tiempo para venir aquí, es para escuchar palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces no permita que el diablo le entretenga con otra cosa. Porque si usted viene a la casa de Dios y está en otro lado, es el diablo que le está poniendo cosas para que su mente se quede sin fruto, para que usted no escuche la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la fe viene por ¿el oír qué? Pero si usted está metido en el teléfono, está en otras cosas, su mente no está aquí, es el diablo enredando para que usted no se lleve lo que Dios trajo para usted hoy. Amén. Entonces, en todos estos domingos, mis amados, en todos estos domingos, vamos a estar hablando sobre el poder sobrenatural de Dios. Yo quiero que usted sepa que Dios es el Todopoderoso, que para Dios nada es imposible, que Él puede hacer posible cualquier cosa, que su brazo no se ha cortado para salvar. Yo quiero que la iglesia sepa eso y que tenga esa fe para creer que para Dios todo es posible y que para el que cree todo es posible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Bueno, el título de este mensaje hoy es Derrotando a los ídolos del diablo. Derrotando a los ídolos del diablo. Sí, porque déjeme decirle que la gente cree que el diablo tiene poder. La gente cree que los Santa Bárbara, Changó, Yemayá, la Virgen de no sé qué, no sé cuánto, la gente cree que eso sí tiene poder. Pero yo necesito que usted crea que el Todopoderoso es nuestro Dios, que el más grande es nuestro Dios. Así que vamos a hablar hoy de derrotando a los ídolos del diablo. El texto está en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 12. Éxodo, capítulo 12, verso 12. Éxodo 12, verso 12. Dice la palabra de Dios. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto y ejecutaré, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Escuche lo que dice Dios. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Cuando usted vea en la Biblia dioses con minúsculas, se refiere a dioses falsos. Amén. Cuando lo vea con mayúsculas, es el Dios verdadero. La Biblia, mis amados, es bien clara. La Biblia dice que hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Hay un solo Dios verdadero. El único Dios que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que existe. Que por su palabra, dice la Biblia, fueron creados los cielos y la tierra. Un solo Dios. Lo que sucede es que los hombres le han dado la espalda a ese creador. Y al darle la espalda al creador, como Dios nos creó a nosotros para adorarle a Él, entonces el ser humano necesita adorar a alguien, a algo, necesita adorar, porque Dios nos creó para adoración de Él. Y como los hombres le dieron la espalda a Dios, entonces ¿qué han hecho los hombres? Han fabricado con sus propias manos ídolos. Han fabricado con sus manos muñecos.
Han fabricado muñecos de cerámica, de hierro, de bronce, de cartón, de palo. Han fabricado ídolos que dice la Biblia que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, boca y no hablan, manos y no palpan, pies y no andan. Y dice la Biblia que semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Así que el hombre ha fabricado con sus propias manos dioses, ha fabricado ídolos y en su necedad, en su deseo de apartarse del único Dios verdadero, se postran delante de un muñeco que hizo otro hombre y se lo vendió. Mire qué necedad. Alabado sea Dios. La pregunta es, ¿quién está detrás de esos ídolos fabricados por las manos de los hombres? El diablo. El diablo es quien está detrás de esos muñecos que la gente adora. Bendito sea Dios. Escuche, detrás de cada religión falsa de este mundo está el diablo. Detrás de cada muñeco que la gente adora, detrás de cada ídolo que la gente adora, detrás de cada religión falsa de este mundo, hay entidades espirituales diabólicas que se mueven allí. Alabado sea Dios. Y lo que pasa es, amado, que el diablo conoce muy bien cuál es el primer mandamiento del decálogo. Es decir, de los 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo, el primer mandamiento, oiga lo que dice ese primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas. Oiga lo que dice Dios. No solamente que no haga las imágenes, sino que dice, no te inclines a ellas, no las honres, porque solamente yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El diablo sabe bien ese mandamiento. Sabe que Dios prohíbe la adoración a las imágenes y a los ídolos. Que no se puede hacer imagen de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Que no se le puede honrar ni venerar, como dicen los católicos. Que no se puede hacer esas cosas. Él sabe eso. Bendito sea Dios. Por eso es que ha puesto en el corazón de los hombres que se alejan de Dios el deseo de hacer imágenes, de hacer ídolos. Porque el diablo sabe que todo hombre que se postra delante de esos ídolos tiene Dios aborrece eso. Dios lo aborrece. Alabado sea Dios. Y el diablo sabe el final de los idólatras. Todos los idólatras, dice la Biblia, que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Alabado sea Dios. Así que, escuche, detrás de cada ídolo, detrás de cada muñeco que la gente adora, detrás de cada religión falsa de este mundo, hay demonios que se mueven. Hay demonios que se mueven. La Biblia dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Así dice Dios en su palabra. Así que el diablo ha asignado demonios para que respalden cada ídolo que el hombre fabrica con sus manos. Así que hay un cierto poder, escuche, hay un cierto poder detrás de cada religión falsa y de cada ídolo. Escuche como dije, hay un cierto poder detrás de cada muñeco, detrás de cada religión falsa. Escúcheme. Hay un cierto poder detrás de eso. Y eso es lo que engaña a la gente precisamente. ¿Por qué la gente acude a esa fuente buscando ese poder? Buscando que el diablo le traiga alguna sanidad, algún milagro. Que el diablo le traiga riqueza, que el diablo le traiga fama. Porque eso fue lo que el diablo le ofreció a Jesús en la tentación, ¿recuerdan? Le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
¿Cuánta gente le ha vendido su alma al diablo por un poco de dinero? ¿Cuánta gente le ha vendido su alma al diablo por algún favor satánico? Y lo que no saben es que si Cristo no rompe ese pacto satánico, se van al infierno. Sí, te da algo quizás aquí, pero te atrapa tu alma para que te pierdas en el infierno para siempre. Alabado sea Dios. Y eso era lo que pasaba en Egipto. En Egipto, ellos tenían, mis amados, muchas deidades allí en Egipto, muchos dioses falsos a los cuales ellos adoraban allí en Egipto. Y tenían sacerdotes consagrados para eso, para que sirvieran a esos dioses falsos. Y tenían muchos templos fabricados para esos ídolos en Egipto. Y vendían muchos muñecos de esos ídolos. Los vendían al pueblo de los egipcios para que adoraran a esos dioses falsos. Alabado sea Dios. Y como Egipto era el imperio mundial de aquella época, pues todo el mundo pensaba que los dioses de Egipto eran los realmente poderosos, porque eran el imperio mundial. Bueno, sucede que el pueblo de Dios estaba en Egipto esclavizado por 400 años. Estaban esclavizados allí 400 años en Egipto. Y lamentablemente en esa cantidad de tiempo, muchos de ellos perdieron su fe en el Dios verdadero. Y no solo eso, sino que adoptaron las costumbres de los egipcios y tenían como sus dioses, los dioses de los egipcios. Alabado sea Dios. Eso es un gran problema. Pero afortunadamente, no todos en el pueblo de Dios perdieron la fe. Siempre hay un remanente que mantiene la fe. No sé si aquí hay un remanente que tiene fe en Dios, hermano. Alabado sea Dios. Qué lindo Dios. Alábale, alábale que Él está aquí. Estamos desmontando la mentira al diablo, hermano. Alabado sea Dios. Siempre hay un grupo que tiene fe, un remanente. ¿Sabe lo que hizo ese grupo de fe? Comenzó a clamar a Dios. Ellos dijeron, yo no voy a clamar a las estatuas. Yo no voy a clamar a San Lázaro, a Yemayá y a otros, los guerreros, Ogún y cuantas basuras y mentiras del diablo. No. Vamos a clamar al Dios que hizo el cielo y la tierra. Alabado sea Dios. Al Dios que es todopoderoso, a ese Dios vamos a clamar. Y la Biblia dice, amados hermanos, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Así que ellos clamaron y Dios respondió. Desde una zarza ardiendo, Dios llamó a Moisés. Alabado sea Dios. Y le dijo algo, Éxodo capítulo 3, verso 7. Escuche lo que Dios dijo, para que usted sepa que Dios es un Dios de respuesta. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Aleluya. Es decir, que Dios dijo, oí el clamor de mi pueblo. He visto en la aflicción que están y he tomado una decisión. He descendido para librar a mi pueblo. Los voy a sacar de la esclavitud y los voy a llevar a una tierra buena. Alabado sea Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero Dios no solamente quería librar a su pueblo de la esclavitud. Escuche, ese no era todo el problema. No. Dios también quería librarlos de la idolatría de Egipto. Y para eso Dios se propuso algo, que lo leímos al principio: ejecutar sus juicios sobre todos los dioses de Egipto. Oiga lo que quería hacer Dios: traer juicio sobre cada dios falso de los egipcios. Alabado sea Dios. Y eso para que el pueblo de Dios supiera algo, que de Dios es el poder. El poder no son de los demonios. El poder no está en los ídolos que la gente adora. El poder no está en las religiones falsas.
el poder es de Dios. Dios se propuso desplegar un poder extraordinario. Dios se propuso extender su brazo poderoso para que todo el mundo supiera que el único todopoderoso que existe es Él. Alabado sea Dios. La Biblia dice en el Salmo 62, versículo 11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Cuántos dicen conmigo? De Dios es el poder. Pero dígalo con fe. De Dios es el poder. Ahora vamos a decirlo como es. De mi Dios es el poder. Pero dígalo que usted lo cree. De mi Dios es el poder. Gloria al Señor. Oiga, yo recuerdo en el pueblo que yo ministraba la palabra, hermano, allí en una cuatro esquinas, como se dice, veo yo un hombre que venía en un tractor. Si saben lo que es un tractor, ¿no? Y de repente dio un corte, hermano, como si fuera un carro chiquito. Digo, pero ¿y por qué ese hombre hizo eso? Y cuando veo, habían tirado una brujería allí. No quería, el hombre en un tractor no quería pasar por allí. Mire el miedo que la gente le tiene al diablo. Alabado sea Dios. Cuando yo vi eso, fui para allá, agarré toda esa brujería y la boté. En el nombre de Jesús. La gente me miraba como diciendo, en cualquier momento se va a hinchar, en cualquier momento se cae. Nada. ¿Por qué? Porque mi Dios es el Todopoderoso. Yo quiero que usted sepa eso, hermano. Otro viaje, llegué a Gerona, allá a la Cadeca. Mucha gente allí, pero yo veía que la gente hacía como la gente que se apartaba de un lado. Y yo decía, ¿qué será? ¿Por qué se apartan? Cuando veo un muñequito negro lleno de alfileres. Alabado sea Dios, que la gente le tiene miedo al diablo. Agarré aquel muñeco, lo rompí y lo boté para la basura en el nombre de Jesucristo. Igual la gente mirándome como diciendo, pero está loco, está loco. Sí, bendita locura. Yo creo en el Dios Todopoderoso. Yo creo en ese Dios y yo quiero que usted crea también. Alabado sea Dios. De Dios es el poder. De nuestro Dios es el poder. Yo quiero que usted sepa eso. No tenga miedo, hermano. De Dios es el poder. Ahora, ¿cómo Dios hizo el asunto? ¿Cómo Dios ejecutó sus juicios a todos los dioses de Egipto? ¿Cómo lo hizo? Con 10 plagas. 10 plagas, hermano. Y lo interesante es que con esas plagas no solamente humilló la soberbia de Faraón, sino que también Dios con esas plagas desafió y derrotó cada ídolo y dios falso de Egipto. Porque es que mi Dios es guerrero, Jehová de los ejércitos, varón de guerra es su nombre. Y él desafió a cada uno de los dioses falsos, a cada uno de esos poderes engañosos. Dios los desafió y Dios los derrotó con 10 plagas. Alabado sea Dios. Y yo les propongo ver con calma cada una de esas plagas, las 10 plagas, para que usted vea que de Dios es el poder. De Dios es el poder. Yo no sé, pero yo creo que usted va a salir de aquí empoderado. Va a salir diciendo, no le tengo miedo ni a Yamayá, ni Changó, ni Ogún, ni los guerreros, ni aquello. Yo voy a agarrar todo eso y lo voy a botar en el nombre de Jesucristo. Voy a reprender al diablo en el nombre de Jesús. ¿Pero dónde están los guerreros aquí, hermano? ¡Alabado sea Dios! Mire, para los egipcios, el río Nilo era muy importante. La vida de Egipto giraba en torno al río Nilo. Y cuando ese río se desbordaba, dejaba como una especie de lino, y eso hacía que la tierra fuera muy fértil. Además de los peces y cuantas cosas podía dar ese río. Bueno, pues los egipcios tenían un dios llamado el dios Api. El dios Api.
Y ellos decían que ese Dios era el Dios de la inundación anual del Nilo. O sea, el que causaba que el Nilo se desbordara y trajera esa bendición sobre la tierra. Decían ellos que era el Dios Hapi. Y decían que ese Dios Hapi era el Señor de los peces, de las aves, de los pantanos, el Señor del río que trae vegetación. Así adoraban a Hapi, pensando que era el dueño de todo eso. Entonces Dios dijo, ok, ustedes adoran a ese Dios. ¿Qué usted cree que se le ocurrió a Dios? Es que Dios, nuestro Dios es ocurrente, hermano. Alabado sea Dios. Y le dijo a Moisés, ¿sabe qué? Lo primero que tú vas a hacer, extiende tu vara sobre el río Nilo y sobre las aguas de Egipto, y todas las aguas de ese río y de las aguas de Egipto se van a volver sangre. Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, porque si no ese río, las aguas, todo se va a convertir en sangre y todo va a morir. Y vamos a ver si ese Dios Hapi es capaz de parar lo que yo voy a hacer. Alabado sea Dios. Faraón dijo, no, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, yo no sé quién es ese Dios. No me hable más de ese Dios. Ok, extendieron su vara y de repente el río Nilo completo se volvió en sangre, todo en sangre. Todas las aguas de Egipto, sangre, los peces muertos, la corrupción por todas partes. Alabado sea Dios. Ah, bueno, allá tenían ellos unos hechiceros. Y con sus encantamientos y sus hechicerías, también convirtieron el agua en sangre. Oiga bien, porque el diablo tiene cierto poder. ¿Ok? Cierto poder para engañar a la gente. Bueno, los hechiceros hicieron eso y el faraón endureció su corazón y dice, no, los hechiceros míos también pueden convertir el agua en sangre. Pero lo que no pudieron hacer los hechiceros es, número uno, detener que Dios pusiera aquel río de esa manera. Y tampoco pudieron, una vez que Dios convirtió esas aguas en sangre, tampoco pudieron volverla otra vez normal como eran las aguas. No, ellos tuvieron que esperar que Dios purificara esas aguas otra vez. Alabado sea Dios. Mis amados, entonces dijo Dios, ok, ese Dios Hapi que tienen ellos no sirve para nada, no pudo con mi poder, vamos para el segundo Dios. Así que Dios trajo el segundo desafío al Dios Eket, con H y T al final, Eket. Y era una diosa, oiga, una diosa de la fertilidad que tenía su cabeza en forma de rana. La diosa Eket, en forma de rana. Y dice Dios, sí, en forma de rana, está bien. ¿Cuántos saben que nuestro Dios tiene sentido del humor? Ok, en forma de rana que tiene la cabeza, sí. Ok, extiende tu vara, Moisés, sobre el río para que suban ranas sobre toda la tierra de Egipto. Y vamos a ver si esa diosa que tiene cabeza de rana, a ver si puede parar esto. Gloria al Señor. Así que extendió la vara y dice, mire hermano, millones, millares y millares de ranas subieron por toda la tierra de Egipto, en las casas, en las camas, en la cocina, por todas partes eran miles y miles y miles de ranas. Allá fueron los hechiceros e hicieron lo mismo. Hicieron subir algunas ranitas del río también. Dice Faraón, no, mira, ellos también hacen ranas, así que no, tu Dios no me asombra. Sí, pero dile que detengan las millares de ranas que yo le envié. O diles que se vayan las ranas a ver si pueden. No podían. Bendito sea Dios. Entonces Faraón llamó a Moisés, oye, clama a tu Dios para que me quite las ranas. Alabado sea Dios. Es que dice la Biblia, mis amados, que todo tipo de ranas subió. Es increíble eso, lo que hace Dios para humillar a una diosa con cabeza de rana. Alabado sea Jesús. Bueno, clama a tu Dios para que me quite estas ranas molestas de aquí. Dice Moisés, dígnate en decirme cuándo tú quieres que yo clame a Dios para quitar la rana. Si fuera Orosnei, le dice, ahora mismo, quítame las ranas. Pero ¿qué dijo Faraón? No, mañana. Prefirió pasar una noche más con la rana. Así hay mucha gente, hermanos, que uno le predica a Cristo y dice, no, mañana. Prefieren seguir con el diablo una noche más. Pero usted no haga eso. Cuando usted le hablen de Cristo, diga, yo quiero ser Cristo.
Yo quiero ese Cristo, yo quiero entregarme a ese Cristo, no mañana, no pasado, ahora yo quiero entregarme a Cristo. Alabado sea Dios. Mis amados, el caso es que esta diosa Eket no pudo hacer nada tampoco. Y como Faraón no quiso soltar al pueblo, pues entonces Dios trajo una tercera plaga. Pregúnteme, ¿cuál es la otra plaga? Piojos. Veo algunos que están arrancando ya. Piojos. Piojos. Escuche, para los egipcios, Heb, con G de gato y B al final, Heb era el dios de la tierra. Heb, el dios de la tierra. Bueno, entonces Dios, ¿tú eres el dios de la tierra? Sí. Del polvo de la tierra Dios levantó piojos por toda la tierra de Egipto. Se puede imaginar desde Faraón hasta el más pequeño en Egipto, todo el mundo lleno de piojos y piojos por todas partes. Eso es increíble, una plaga horrible. Alabado sea Dios. Los hechiceros intentaron hacer piojos también, pero dice la Biblia que no pudieron. No pudieron hacer piojos. Y entonces cuando se dieron cuenta que no pudieron hacer aquello, dice la Biblia en Éxodo capítulo 8, versículo 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, oiga, dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová le había dicho. Es decir, que a la altura de la tercera plaga, los hechiceros de Egipto se rindieron. Ellos dijeron, estamos lidiando con un poder más grande que el nuestro. Estamos lidiando con un poder que nos supera. Estamos lidiando con un poder desconocido para nosotros. Estamos lidiando con un poder que hace cosas que nosotros no podemos hacer. Gloria al Señor. Los hechiceros se rindieron en la tercera. Pero cuando ellos se rindieron, Dios dijo, no. Ahí fue que Dios puso el pie en el acelerador y dijo, yo voy para adelante, sigo para adelante. Ustedes se rindieron, pero yo sigo para adelante. Alabado sea Dios. ¿Cuánto alaban a su Dios? Aleluya. Yo creo que se aproxima el tiempo y ahora es el tiempo en que los hechiceros en esta ciudad van a reconocer que en nosotros está el poder que es más grande que el poder que tienen ellos. Alabado sea Dios. Pero como le dije, cuando Dios comienza algo, hasta que no lo termina, no para. Así que vino la cuarta plaga. La cuarta plaga, ¿cuál? Una buenísima. La cuarta plaga, ¿cuál? Dígame. Las moscas. Moscas. Es que Dios es increíble. Increíble. Porque es que los egipcios, escuche, tenían un dios, o una diosa más bien, llamada Huachip, una cosa rara, o Huayep, que era la diosa de los pantanos. Oiga, donde abundaban los papiros y los enjambres. Una diosa para eso, para los enjambres. Alabado sea Dios. Ella era la diosa del calor del mediodía que empodera a los enjambres y estaba estrechamente asociada con el dios Ra. Oiga, según creían, ella era la protectora de la tierra. Alabado sea Dios. Ok. Tú controlas los enjambres, dijo Dios. Los enjambres, lo que tú controlas, sí. Pues entonces Dios trajo enjambres de moscas que inundaron toda la tierra de Egipto. Y escuche, dice, moscas molestísimas. Como si no fueran molestas. Pero Dios trajo moscas especiales. Moscas molestísimas, dice. Alabado sea Dios. Y esta diosa que controlaba los enjambres no pudo hacer nada. Alabado sea Dios. Dice la Biblia que la tierra fue corrompida a causa de ella, de las moscas. Alabado sea Dios. Que le caiga una mosca, un perfume para que usted vea. O una mosca a la leche, o una mosca a esto, aquello, lo otro. Eso es una, pero estamos hablando de una enjambre. Eso es millones y millones de moscas y millones de moscas. Lo molesta que son, hermano. Alabado sea Dios. Y ahí se te meten y es tremendo de día, de noche, aquellas moscas terribles, millones de moscas. Y la diosa. Ahora, como Faraón no se rindió,
y todavía quedaban más dioses, vino una quinta plaga, la plaga del ganado. Oiga, la del ganado. Es que los egipcios tenían a un dios, a un ídolo llamado Hathor. Hathor, que era representado como una vaca o como una mujer adornada con tarros o cuernos de un toro. Una vaca o una mujer con cuernos de un toro. Alabado sea Dios. Y esta deidad, según ellos, era considerada la madre simbólica de los faraones. La madre de los faraones. Bueno, ¿qué hizo Dios? Ok, Dios hizo morir todo el ganado de Egipto. Todo, incluyendo un toro especial que tenían ellos, que supuestamente tenía poderes. Hasta ese se fue del parque también. Todo Dios lo mató allí en Egipto. Alabado sea Dios. Ahora, lo grande de este asunto es que el pueblo de Dios estaba en Egipto. Estaba en la tierra de Gosén. Alabado sea Dios. Y mientras las plagas estaban cayendo sobre Egipto y sobre todos los dioses falsos de Egipto, allí en Gosén no había ni esta mosca, no había ni esta plaga, no había... Porque Dios hace diferencia entre su pueblo y lo que no es su pueblo. Es que las plagas no son para el pueblo de Dios. Para nosotros es la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Por eso qué lindo es ser parte del pueblo de Dios. Qué bendición es ser cristiano. Qué bendición es servir a Cristo. Alabado sea Dios. Los hechiceros de Egipto se rindieron en la tercera plaga. ¿Recuerdan? Dijeron, hasta aquí llegamos. Hay un poder más grande. Ese es dedo de Dios sobre nosotros. Pero Dios dijo que Él iba a ejecutar juicio sobre todos los dioses de Egipto. Por eso trajo una sexta plaga. Úlceras. Oiga, úlceras. Y es que los egipcios creían en la diosa Isis. ¿Cuánto han oído eso? La diosa Isis. Que según ellos, esa diosa fue la que resucitó a su hermano Osiris. Decían los egipcios que la diosa Isis tenía poderes mágicos legendarios y que se asociaba comúnmente con hechizos mágicos de curación para todos, incluso para la gente común. Es decir, que la diosa tenía poderes curativos, según ellos. Así que Dios le dijo a Moisés y a Aarón, tomen cenizas de los hornos de todas partes, tomen ceniza, espárzalo a los cielos, y cuando ustedes hagan eso, va a venir un sarpullido sobre todo Egipto, y ese sarpullido traerá úlceras. No solamente sobre los hombres venía esa plaga, sino sobre las bestias también. Bueno, parece que la diosa Isis, que supuestamente tenía poderes curativos, no pudo hacer ninguna curación milagrosa, porque la Biblia dice en Éxodo capítulo 9, versículo 11, dice, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Yo me acuerdo una hechicera allá en el pueblo que yo ministraba la palabra, hermano. Mira que yo le predicaba a ese señor. Ya murió. El diablo se la llevó. Mira que yo le predicaba a ese señor. Yo me sentaba con ella, le decía, ese altar, eso es del diablo. Mira lo que dice la Biblia, arrepiéntete de eso. Y yo le hablaba, aquella mujer no quería entender. Y recuerdo que una de las últimas veces que yo fui a predicar, cuando me senté con ella, ella estaba así, mira. Todo el tiempo tenía su cuerpo lleno de grano, de sarpullido y arrascándose. Y yo hablando, bueno, yo casi salía así de ahí. Alabado sea Dios. Aquella mujer no tenía paz. Increíble. Siempre me acuerdo, cada vez que hablo de esta parte, me acuerdo de esa señora, porque dice que los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa de los sarpullidos, hermano. Así que la diosa Isis no hizo nada por ellos ni por ningún egipcio. Y la Biblia es tan maravillosa, amados hermanos, que nos revela el nombre de al menos dos de los principales hechiceros que se opusieron a Moisés al principio.
La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 8, dice, y de la manera que Janes y Jambres, oiga, Janes y Jambres resistieron a Moisés. Dice, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Bendito sea Dios. Es decir, que Dios conoce el nombre de los hechiceros. Dios conoce el nombre de la gente que hace brujería y hechicería contra la iglesia. Dios conoce el nombre de los santeros, de los espiritistas. Dios conoce el nombre de esa gente que se está oponiendo a la fe en Jesucristo. Dios lo conoce. ¿Sabe qué? Si esa gente no se arrepiente, en cualquier momento la mano de Dios va a ser sobre ellos. Y van a venir plagas terribles sobre sus cuerpos y sus vidas. No porque yo lo quiera, sino porque es así. Juicio de Dios. Todo aquel que se opone a Dios, mire, está atrayendo juicio de Dios para su vida. Y cuando esos juicios de Dios venga, ninguna hechicería, ningún Dios falso podrá librarlo, porque viene de la mano de Jehová. Bendito sea Dios. Y a menos que sea Dios el que ponga su mano, no se van a librar de esos juicios. Alabado sea Dios. Ellos tuvieron que esperar a que Moisés clamara a Dios para que fueran libres de esos sarpullidos. Mire cómo es el asunto de la gente que se mete a adorar ídolos, a adorar al diablo. No, en el diablo no está la respuesta. La respuesta está en Jesucristo. Pero aunque ustedes no lo crean, los egipcios tenían más dioses, hermano. Así que Dios trajo una séptima plaga que juzgó, avergonzó y destruyó en esta ocasión varios dioses, varios a la vez. La plaga del granizo. Oiga bien, Éxodo capítulo 9, verso 23 al 25. Escuche esto. Dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego, oiga, granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Imagínense, el rey del cielo, el Dios del cielo, decidió mandar granizo y fuego mezclado, trueno, lluvia, relámpago, sobre todo un país completo. Alabado sea Dios. Y con esto que hizo Dios, destruyó la creencia egipcia en varios dioses, de varios dioses. Escuche, Tefnut, diosa de la humedad del cielo. Chu, el dios de los vientos y el aire. Horus, dios de la realeza y el cielo, el espíritu de Faraón en la vida. Y Nut, la diosa del cielo, según ellos. Ninguno de estos dioses falsos pudo contener la mano poderosa de Dios. Cuando Dios decide ejecutar juicio, ningún dios falso puede librar a los hombres. Faraón seguía con su corazón endurecido y todavía quedaban dioses por juzgar. Por eso Dios anuncia la octava plaga, langostas. Pero no la del mar, no, los saltamontes esos que son millones. Bendito sea Dios. Y si en la tercera plaga los hechiceros dijeron, oye, nos rendimos porque esto es dedo de Dios, ahora fueron los siervos de Faraón que fueron allá y le dijeron, mira, deja ir a ese pueblo, deja ir a Israel. ¿Acaso tú no has entendido, no sabes que Egipto está destruido? Pero Faraón no los escuchó. ¿Cuántos
faraones usted ha visto por ahí, hermano? Gente que tiene corazón de faraón. Gente que no importa lo que le pase, ellos siguen ahí y ahí hasta que Dios lo tiene que matar. Bendito sea Dios. Pero parece que todavía el faraón dijo, ok, me destruyó aquellos dioses, pero todavía un Dios que yo confío. El Dios Set. Set, terminado con T al final. Set. Ellos creían que Set era el gobernante de la Tierra Roja, es decir, de las regiones desérticas del este y del oeste que rodeaban la tierra negra fértil de Egipto. Alabado sea Dios. Y como el desierto era un flanco, vamos a decir, protector, ¿verdad? Se pensaba que ese Dios Set desempeñaba su papel protegiendo a Egipto del caos. Si Faraón dijo, ok, aquellos no me respondieron, pero tengo todavía a Set, que ese me va a responder a mí. Sin embargo, no fue así, porque Dios trajo del desierto de Set, precisamente, langostas en gran cantidad, como no la hubo antes ni después, que cubrió toda la faz del país de Egipto. Eso es increíble, hermano, porque hemos visto que cubren una región, pero todo un país completo cubierto. Cuando esos bichitos salen de allí, allí no queda nada. Vamos a ver si Set, el que tú dices, te va a proteger. Alabado sea Dios. Dice la Biblia que no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Aquello, si tú lo mirabas de arriba de un satélite, aquello no había nada verde allí. Alabado sea Dios. Pero todavía quedaba por derribar uno de los dioses más importantes de Egipto, Ra, el dios Ra. Para los egipcios, Ra era el sol del mediodía. Imagínense, el sol en toda su fuerza, ¿verdad? El sol del mediodía. Era el gobernante del cielo, decían ellos, de la tierra, del inframundo y de los reyes. Ra era considerado el orden divino y la fuente de la creación. Y los egipcios se llamaban a sí mismos, oiga cómo se llamaban. Nosotros somos el ganado de Ra. Así decían los egipcios, el ganado de Ra. ¿Y qué hizo Dios? Él es el Dios del mediodía, del sol del mediodía. Sí, de la luz del sol en su fuerza, Sí, ok, vamos a desafiarlo a ver qué puede hacer ese Ra. Entonces Dios trajo unas densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Tan densas eran las tinieblas que Dios trajo, que dice que se podían palpar las tinieblas. Y dice la Biblia que ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Imagínense que no podían ver nada, hermano, nada. Prendían una vela y se apagaba. No tenían cómo ver. Eran tan densas las tinieblas que lo único que hicieron fue acostado ahí 3 días. Alabado sea Dios. Sin embargo, dice la Escritura, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, alaba a Dios. Alaba a tu Dios, porque ese es nuestro Dios. Dios es tan poderoso que es luz para todos aquellos que creen en Él. Y al mismo tiempo trae oscuridad y tinieblas para todos los idólatras. Yo recuerdo, hermano, cuando yo iba allá a la iglesia nuestra en Marianao, en Pogoloti, 12 del día. Yo pasaba por ahí, por el frente de esas casas, y tú mirabas para adentro y tú mirabas oscuridad. 12 del día, oscuridad en todas esas casas, en Pogoloti. Pero tú llegabas a la casa del pastor, había luz. Una bendición tremenda, porque Dios hace diferencia. Después de todo este despliegue de poder, todavía quedaba un Dios por derribar. Pregúnteme cuál era el Dios, cuál era el Dios que quedaba por derribar. Pregúnteme. Faraón.
Faraón era adorado como el hijo de Ra. Horus vivo en la tierra y Osiris en la muerte. Así que Dios trajo una plaga que humilló totalmente la soberbia del faraón, la muerte de todos los primogénitos. Todos los primogénitos de Egipto, desde las bestias hasta los siervos más humildes, incluyendo el hijo mayor del faraón, el primer hijo de él, el primogénito, todos murieron en una sola noche en Egipto. Nunca ha habido en esa tierra un clamor como aquella noche. En todas las casas de Egipto todos estaban llorando a un muerto, incluyendo en el palacio de Faraón, él que se creía el hijo de Ra, el Horus vivo en la tierra con poderes de semidios. Creía que podía detener a Dios, que podía cuidar a su hijo y a su familia, pero Dios lo avergonzó esa noche porque murió su hijo en sus manos. Y murieron todos los primogénitos de Egipto. Tan grande fue este juicio que esa misma noche, Faraón dejó ir al pueblo de Dios en libertad. Y dice la Biblia, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Es decir, váyanse rápido, porque si ustedes no se van, entonces morimos aquí todos. Alabado sea Dios. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Es decir, que le pedían plata, oro, y los egipcios, con tal de que se fueran, le daban de todo para que se fueran. Así que no salieron con las manos vacías. Y ellos despojaron a aquella gente que los habían despojado a ellos por 400 años. Alabado sea Dios. Con Dios no se juega. De Dios es el poder. Él tiene la capacidad de juzgar a todos los dioses falsos de este mundo. Mire, hermano, los filisteos cometieron el error de capturar el arca del pacto y la presencia de Dios y la llevaron y la metieron en el templo de su dios Dagón. Allí pusieron el arca del pacto, que significaba la presencia y el poder de Dios en la tierra. Y la pusieron en la casa de un ídolo, el dios Dagón. Y al otro día, cuando los sacerdotes de ese ídolo fueron allí a ver a su ídolo y adorarlo, se encontraron que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Dios. Bueno, los sacerdotes de los filisteos agarraron al muñecón y pararon al muñecón otra vez en su lugar. Al otro día, cuando vinieron, se encontraron que el muñecón estaba otra vez en el piso, pero esta vez sin la cabeza y sin las manos. Dios se les había cortado. Alabado sea Dios. De Dios es el poder. De Dios es el poder. Aleluya. La Biblia dice que Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, juzga. Dios es misericordioso y paciente. Él concede tiempo a los idólatras para que se arrepientan, para que no sigan adorando muñecos, imágenes, religiones falsas. Dios le da tiempo para que se arrepienta, pero si el tiempo pasa y esta gente no se arrepiente, entonces Dios juzga. Acuérdense de Janes y Jambres, lo que le pasó. Alabado sea Dios. Cuando la gente, sus familias o ciudades están atrapadas por el poder demoníaco de la idolatría, solo la manifestación del poder de Dios los librará de esa atadura. ¿Qué los libra? El poder de Dios. Los idólatras están atrapados por un hombre fuerte demoníaco, o sea, un demonio que es el hombre fuerte que los tiene atrapados. Y según Jesús, se necesita un hombre más fuerte para que venza al hombre fuerte.
Un hombre más fuerte para que venza al hombre fuerte. ¿Para qué? Para que ese más fuerte que el hombre fuerte ate al hombre fuerte, ate a los demonios, ate a esos espíritus satánicos que se mueven ahí de brujería, de hechicería, de mentira diabólica. Los ate en el nombre de Jesús y lo eche fuera. Para que el idólatra pueda ser libre. Alabado sea Dios. Jesucristo es el hombre más fuerte. Jesucristo derrotó en la cruz del Calvario al diablo, a los demonios, a los principados. La Biblia dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo es el hombre más fuerte que el hombre fuerte. Alabado sea Dios. Aleluya. Bueno, pero Jesús está en el cielo, sentado a la diestra del poder de Dios, pero ahora nos ha escogido a nosotros, la iglesia, y nos ha prometido algo. Nos ha prometido darnos el mismo poder que actuaba en él. Es una promesa de Dios para la iglesia. Darnos el mismo poder. ¿Para qué? Para que hagamos lo mismo que él hizo. Para que vivamos como mismo él vivió. La iglesia tiene esa promesa de recibir el mismo poder que actuaba en Cristo. El poder del Espíritu Santo, porque así dice la Biblia, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora ese poder radica en la iglesia, para que nosotros vayamos y liberemos a los cautivos, a los idólatras, a los que están ahí adorando muñequitos del diablo. Dios quiere darte, iglesia, ese poder para que tú los liberes. Alabado sea Dios. La Biblia dice en el Salmo 62, verso 11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. No sé cuántos se gozan con eso. Amén. Levanta su mano al cielo y diga, de Dios es el poder. Y ahora diga, de mi Dios es el poder. Escuche, Dios quiere liberar a Naples de la idolatría, de la brujería y de la hechicería. Sí, hay mucha hechicería en esta ciudad, idolatría, pero Dios quiere derribar todo eso. Y lo quiere hacer a través de su iglesia. Algunos como que dicen, no, eso no es conmigo. Cristo quiere que su iglesia predique un evangelio de poder, que cuando lleguemos a los lugares, los demonios se revuelvan y digan, no me saque, no me saque, sí, te vas de aquí. Como yo le he contado muchas veces, una niña allá en el Perú que estaba atada por un espíritu increíble de fornicación. Alabado sea Dios. Y la niña le daba por quitarse la ropa en los lugares públicos. Se quedaba sin ropa, hermano, en los lugares públicos. Y gritaba y decía sexo, sexo, sexo. Increíble aquello. Tenían que aguantarla, se quitaba la ropa. Y mucha gente había orado, nada. Y nos mandaron a buscar nosotros, 3 pastores de Cuba. Cuando llegamos y entramos, la tenían allá aguantada, hermano, por las manos. Y cuando entramos, el demonio que estaba en ella gritó y dijo, ustedes no, ustedes me van a sacar de aquí. Y llegamos y oramos y el demonio se fue de esa niña, hermano. En el nombre de Jesucristo se fue el demonio. Y la niña fue de 15 añitos libre completamente. 2 semanas después yo regresé a predicar en esa iglesia y ahí estaba con un pandero alabando a Dios, con un rostro lleno del gozo de Dios. Eso es lo que Dios quiere que haga su iglesia. Alabado sea Dios. Dios quiere que su iglesia haga lo que hizo Felipe en Samaria. Cuando llegó, la ciudad estaba bajo el poder de la brujería. Y un hombre que practicaba la hechicería allí, llamado Simón el Mago, estaba allí gobernando la ciudad. Y la gente pensaba que ese era el gran poder de Dios.
hasta que llegó Felipe con el poder de Jesucristo. Y cuando predicó el evangelio, dice que los enfermos eran sanados y de los cuerpos salían los demonios dando voces y la ciudad se llenó de gozo. El mismo diabólico Simón el mago se entregó, se convirtió y dice, ese sí es el poder de Dios. Ese sí es el poder de Dios. Hermano, de Dios es el poder. De Dios es el poder. Iglesia, Dios te quiere ungir hoy para que tú liberes a los cautivos. Marcos 16, verso 20, termino con esto. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Es el evangelio que hace que los idólatras vengan a los pies de Cristo. Cuando ellos vean el verdadero poder de Dios. Amén.